Hay días que quedan marcados para siempre en tu memoria, días que jamás olvidas, aunque lo intentes. El día en que descubrí la verdad sobre la persona que creí que me apoyaría y estaría ahí para mí fue uno de esos días. Creí tener todo bajo control, pensé que era la protagonista de un cuento perfecto, pero en realidad estaba viviendo la peor de las mentiras. La traición no solo me rompió el corazón, sino que vino acompañada de una humillación pública que jamás imaginé vivir. Lo peor fue darme cuenta de que aquella pesadilla llevaba años frente a mí, disfrazada de amistad, de confianza, de amor, de hermandad. Pero no iba a dejar esto así, por eso decidí darle una lección con la que viviría hasta el último día de su vida. Esto no es solo mi historia. Es una advertencia. A veces, tu peor enemigo duerme bajo el mismo techo. Soy Ana. Tengo 28 años y crecí en Zapopan, Jalisco. Siempre fui esa niña de gustos sencillos y alma tranquila, enamorada de los libros y las tardes lluviosas con chocolate caliente. Mi infancia se pintaba de colores cálidos entre paseos familiares por el centro histórico de Guadalajara, las nieves artesanales de Chapalita o las comidas domingueras en los restaurantes tradicionales de Tlaquepaque. Por años creí que la felicidad se construía en esos pequeños momentos, hasta que la llegada de Elena y su hija Paula transformó todo en una pesadilla disfrazada de familia. Mi padre, dueño de una importante aseguradora en la ciudad, nos había dado estabilidad económica, pero nunca imaginé que esa misma posición sería el escenario perfecto para nuestra ruina emocional. Elena entró a su vida como asistente personal, pero su ambición era mucho mayor. Hermosa, astuta y calculadora, no tardó en ganarse su atención con sonrisas fingidas y palabras dulces. Lo que empezó como un trabajo se convirtió en cenas, paseos y luego en un romance clandestino que mi madre no supo ver venir hasta que fue demasiado tarde. El divorcio llegó como un balde de agua helada. Lucía, mi madre, quedó devastada y sin recursos. Mi padre se aseguró de que el proceso legal la dejara prácticamente en la calle. Perdió la custodia y, humillada y rota, se marchó a Querétaro. Nunca volvió a buscarme. Desde ese día, sentí que perdía a la única persona que me veía de verdad. Cuando Elena y su hija Paula cruzaron la puerta de mi casa, yo aún era una niña. Al principio, fingieron simpatía, y por un instante ingenuo creí que podría encontrar una nueva hermana. Pero pronto entendí que había dejado de existir para mi padre. Elena lo envolvía con atenciones constantes, y poco a poco él comenzó a olvidarse de mí. Mis cumpleaños se volvieron reuniones obligadas, mis logros académicos no merecían ni una felicitación, y mi existencia se volvió apenas una sombra dentro de mi propio hogar. Paula creció a la sombra de su madre, hermosa y despiadada. Siempre sonreía con superioridad, siempre con ese brillo cruel en los ojos. Desde adolescentes, encontró placer en dañarme donde más me dolía, mis relaciones. No fue casualidad, fue su deporte favorito. Y yo caía una y otra vez. Mi primer amor se llamaba Alejandro, el típico chico popular que todas querían en la secundaria. Un día, sentada en mi habitación, le conté a Paula que estaba ilusionada, que Alejandro por fin me había invitado a salir. La sonrisa de ella en ese momento debió haberme alertado, pero yo era demasiado inocente. No pasó ni una semana y Alejandro dejó de hablarme. Días después, la verdad me golpeó como un ladrillo. Paula se había acostado con él y no tuvo reparo en contármelo, riéndose en mi cara como si aquello fuera un chiste cruel. El patrón se repitió. En la universidad conocí a Sebastián, tímido, inteligente, el tipo de hombre que no buscaba problemas. Creí que esta vez sería distinto. Paula se acercó, fingió ser mi amiga, me apoyaba en la conquista, hasta que una tarde lo encontré besándola en el estacionamiento de la facultad. La imagen de sus manos acariciando su cabello mientras ella me miraba por encima del hombro, con esa maldita sonrisa de triunfo, todavía me quema el alma. Intenté decírselo a mi padre, pero él, como siempre, restó importancia a todo. Son cosas de jóvenes, Ana. Deja de exagerar. No le importaba el dolor que me provocaba. Elena solo sonreía satisfecha desde su trono invisible.
mientras Paula seguía ganando terreno en mi propia vida. Y yo aguantaba. Aguantaba porque no tenía a dónde ir, porque la mujer que debía cuidarme ya no estaba, y la familia que me quedó solo se aseguraba de recordarme que era una intrusa en mi propia casa. Las cosas parecían cambiar cuando conocí a Adrián, un foráneo de Monterrey que llegó a Guadalajara a estudiar su posgrado. Por primera vez sentí que alguien me miraba de verdad. Nos fuimos enamorando en cada rincón de Jalisco. Caminatas por la Plaza de Armas, escapadas a Tapalpa y Mazamitla, donde soñábamos con una vida sencilla, lejos de todo este caos. Compartíamos sueños, proyectos, hablábamos de recorrer el mundo, de construir un hogar donde yo nunca tuviera que sentirme menos que nadie. Con él me sentí segura, amada, visible. Y sobre todo, por primera vez creí que Paula no tendría cómo meterse. Ella fingía simpatía, sonreía, se mostraba entusiasta con nuestros planes, pero yo la conocía, y algo en sus ojos me decía que solo estaba esperando el momento perfecto para destruirme una vez más. Y ese momento llegó, aunque yo, ilusa, tardé en darme cuenta. Paula no había cambiado, solo se había perfeccionado en su juego sucio. Esta vez no solo buscaba quitarme un novio. Esta vez su meta era arrancarme la única esperanza de felicidad que me quedaba. Y lo peor es que lo hizo con esa sonrisa de siempre, como si arrancarme el alma fuera solo otro pasatiempo para ella. Mirando atrás, me doy cuenta de que Paula jamás me vio como su hermana. Para ella, siempre fui la prueba viviente de que podía tenerlo todo si se lo proponía, incluso lo que más amaba. Y nadie, absolutamente nadie, hizo nada por detenerla. Y fue entonces cuando entendí que esta vez, yo sería quien terminaría el juego. Mi relación con Adrián parecía firme, sólida e inquebrantable, algo que me hacía sentir segura y finalmente protegida después de tantas decepciones provocadas por Paula. Sin embargo, un día Adrián mencionó casualmente que debía hacer un breve viaje fuera de la ciudad por asuntos relacionados con su posgrado. Confiaba plenamente en él, ni siquiera se me ocurrió cuestionar su explicación. Pero esa tranquilidad duró poco. El sábado por la tarde, mientras tomaba café con mis amigas en un pequeño local cerca de Chapultepec, recibí un mensaje desde un número desconocido que cambiaría toda mi percepción sobre Adrián y Paula. Era una fotografía devastadora, mostrando a Paula y Adrián abrazados en una lujosa alberca en Cabo San Lucas. Adrián tenía una expresión incómoda, quizás de remordimiento, pero Paula sonreía ampliamente, triunfante, sabiendo perfectamente cuánto daño me haría esa imagen. Junto con la fotografía, había un mensaje corto pero desgarrador. Lo siento, hermanita, pero nunca podrás tener algo que yo quiera. Sentí cómo mi mundo se derrumbaba, pero a diferencia de otras ocasiones, decidí no reaccionar públicamente. Fingí que no sabía nada, continué con mi rutina, saludando a Adrián con normalidad cuando regresaron del viaje. Él intentaba actuar como siempre, aunque notaba su incomodidad y evitaba mirarme a los ojos. La hipocresía y el cinismo con los que ambos me trataban alimentaban más mi dolor y mi rabia. Durante esas semanas, cada encuentro con ellos era una tortura emocional. Observaba a Paula fingir simpatía y alegría en las reuniones familiares, incluso intentando darme consejos sobre mi relación. Me resultaba insoportable su cinismo y la naturalidad con que actuaba, como si nada hubiese sucedido. Cada vez que la escuchaba hablar sentía que se abría una herida aún más profunda dentro de mí. Después de unos días insoportables fingiendo tranquilidad, terminé discretamente mi relación con Adrián. Él intentó explicar y disculparse, mostrando arrepentimiento y desesperación, pero yo no quería escucharlo. Simplemente corté todo contacto sin darle oportunidad de argumentar nada. La ruptura fue devastadora para mí, pero sabía que era lo mejor. Los siguientes meses caí en una profunda depresión. Cada día sentía como si estuviera viviendo en un agujero oscuro del cual era imposible escapar. Apenas podía levantarme de la cama. Cada tarea cotidiana se volvía extremadamente difícil. La humillación de haber sido traicionada una vez más por Paula era insoportable. Durante ese tiempo reviví con dolor cada recuerdo humillante, detallando en mi mente cada situación en la que Paula había destrozado mi felicidad. Recordé con claridad aquella vez en secundaria cuando le confesé emocionada que me gustaba Alejandro, el chico más popular de nuestra generación. No tardó en invitarlo a una fiesta y, delante de mí, seducirlo hasta que lo besó frente a todos. Cuando reclamé en lágrimas, Paula solo rió con burla y me dijo que era demasiado fácil quitarme lo que quería.
Otra humillación imborrable ocurrió en mi cumpleaños número 18, cuando ella invitó intencionalmente al chico que me había rechazado anteriormente, coqueteando descaradamente con él toda la noche frente a todos mis amigos. Cada sonrisa provocadora y cada gesto burlón de ella permanecen grabados en mi memoria. También reviví el momento cuando Sebastián, mi pareja en la universidad, fue seducido fríamente por Paula. Ella lo manipuló hasta que él cedió, solo para demostrar su poder sobre mí. Recuerdo haber encontrado los mensajes explícitos que dejó a propósito en mi computadora, disfrutando perversamente al imaginar mi reacción al descubrir su engaño. Mientras intentaba sanar esas heridas, el destino se encargó de arrojar más sal en mis llagas. Durante una de mis sesiones de terapia, donde intentaba entender mi dolor, recibí un mensaje inesperado de un antiguo compañero de universidad. Me pedía disculpas. Me confesó que años atrás, mientras salía con Sebastián, Paula lo había contactado para contarle detalles íntimos de nuestra relación, pero no solo eso. También le ofreció favores sexuales a cambio de que me dejara. Sentí náuseas. Lo más bajo que podía imaginar, ya lo había hecho. A partir de ese mensaje, las piezas empezaron a encajar. Contacté a varias de mis exparejas, algunas con las que había terminado sin explicación, y descubrí verdades que me destrozaron aún más. Uno de ellos, Pablo, me confesó con la voz quebrada que sí, que se había acostado con Paula mientras aún estábamos juntos, que todo había empezado como un coqueteo, pero que ella lo presionó, lo manipuló y terminó por seducirlo. Me juró que se había sentido usado, que nunca había querido lastimarme, pero que Paula sabía exactamente qué hilos mover. No fue el único. Al menos 3 de mis exnovios cayeron en sus redes. Y lo peor, Paula lo disfrutaba, lo planeaba. Tenía todo perfectamente calculado para hacerme sentir inferior, insignificante. Y yo, tan ciega, tan necesitada de cariño, seguía confiando. Descubrí también que Paula, en su afán de destruirme, había llegado a sabotear mis oportunidades laborales. Durante mi último año en la universidad rechacé una beca para un intercambio porque la carta de aceptación nunca me llegó. Paula la había interceptado. Lo supe porque uno de los profesores me mostró el documento, que jamás supe que existía. Paula la había escondido. Perdí una oportunidad que pudo cambiar mi vida. La indignación crecía, pero también la compasión que sentía por esa versión rota de mí misma, por esa niña y esa joven mujer que soportaron tanto por amor a un padre ausente, por la esperanza tonta de que algún día Paula me viera como algo más que su trofeo de cacería. No podía seguir viviendo con esa sombra encima. Decidí levantarme y recuperar mi dignidad, pero esta vez de una manera completamente distinta. Decidí contactar a un par de chicos de la facultad que tenían mala fama y que siempre quisieron tener algo conmigo, y no precisamente un noviazgo. El primero me ayudó a frecuentar visitas a mi casa cuando Paula pensó que era un pretendiente más. Simplemente pusimos en marcha el plan, el cual consistía en meticulosamente recopilar evidencia contundente sobre todas las manipulaciones de Paula. La verdad salió a la luz de manera aún más cruel. No solo había interferido en mis relaciones personales, sino que había planeado cada traición, ofreciendo dinero y favores a mis exparejas para asegurar mi humillación. Encontramos mensajes donde ella se jactaba con sus amistades de haber destruido mis relaciones una a una, describiendo con detalle cómo había planeado cada traición para maximizar mi sufrimiento. La investigación reveló aún más detalles espeluznantes. Paula había difundido rumores en mis círculos sociales, asegurándose de que fuera aislada y ridiculizada públicamente en la universidad. También descubrimos cómo había saboteado oportunidades laborales que me hubieran permitido independizarme emocional y económicamente de mi familia, simplemente para mantenerme bajo su control. Cada nuevo descubrimiento fortalecía más mi decisión de enfrentarla. No solo estaba herida, estaba furiosa. Cada lágrima derramada, cada noche en soledad se transformaba ahora en combustible para la venganza que lentamente comenzaba a tomar forma en mi mente. Con cada evidencia reunida, mi resolución aumentaba. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Esta vez, Paula experimentaría en carne propia la humillación pública que yo había sufrido durante años. Mi plan sería frío, calculado e implacable. No solo buscaba venganza, quería justicia, quería recuperar lo que Paula me había arrebatado, mi autoestima, mi dignidad y mi vida. Finalmente,
Tras meses de cuidadosa planificación y preparación meticulosa, estaba lista para ejecutar mi plan. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control absoluto sobre la situación, preparada para asegurarme de que Paula enfrentara las consecuencias de todas sus acciones crueles. Esta vez, yo tendría la última palabra. Después de reunir todas las evidencias y revivir cada humillación provocada por Paula, sentí como una fría determinación tomaba el control de mí. Ya no estaba dispuesta a permitir que siguiera jugando con mi vida. Había soportado demasiado y ahora estaba lista para devolverle cada golpe que me había dado. Mi plan consistía en pedir ayuda a uno de mis amigos de la facultad, Gabriel, conocido por ser bastante atractivo y con fama de ser promiscuo. Era el candidato perfecto. Le expliqué detalladamente mi situación, la historia de cada traición, cada humillación y lo que pretendía hacer. Gabriel me escuchó en silencio y cuando terminé, sonrió con esa malicia que lo caracterizaba. Accedió sin pensarlo 2 veces, animado por el desafío y, en parte, porque también lo había ofrecido un pago bastante generoso, con el cual yo planeaba dar el enganche de una casa y asegurar mi salida definitiva de ese círculo tóxico que me rodeaba. El trato estaba hecho. Fingimos tener una relación sentimental, algo que hicimos visible en redes sociales y en eventos, en los que sabía que Paula estaría presente. Publicaciones cuidadosamente planeadas, fotografías en lugares que a Paula le encantaban, miradas y sonrisas perfectamente calculadas. Era cuestión de tiempo. Funcionó exactamente como esperaba. Al principio, Paula fingió indiferencia. Su sonrisa sarcástica en cada reunión me confirmaba que creía tener el control, como siempre. Pero poco a poco comencé a notar los pequeños detalles, los ojos de Paula siguiéndolo, los comentarios disfrazados de bromas inocentes, los roces sutiles cuando pasaba cerca de Gabriel. Y Gabriel, cumpliendo su parte, respondía de manera ambigua, manteniendo a Paula en ese juego que ella también conocía, pero que esta vez no le pertenecía. Paula, creyendo haberlo conquistado, comenzó a lanzar sus típicos acercamientos sutiles hacia Gabriel. Él actuó perfectamente su papel, manteniéndola intrigada y motivada. Poco a poco, Paula intensificó sus coqueteos, confiando en que podría seducir a Gabriel como había hecho tantas veces antes con mis parejas anteriores. Cuando Paula finalmente cayó en la trampa, Gabriel fingió ceder ante sus encantos. Comenzaron a salir a escondidas, mientras yo seguía actuando como si no supiera nada. Gabriel registraba cada interacción, cada conversación y cada prueba de la desesperación y superficialidad de Paula. Me enviaba capturas de las conversaciones donde Paula se jactaba de tenerlo rendido a sus pies, de cómo pensaba que una vez más me había ganado. Hasta que un día, como planeamos cuidadosamente, sucedió lo inevitable. Paula se acostó con Gabriel, creyendo haber conquistado una vez más lo que era mío. Pero esta vez, era yo quien había orquestado cada segundo de su caída. Mientras tanto, yo continuaba fingiendo normalidad frente a todos, incluso asistiendo a reuniones familiares en las que Paula actuaba como si nada sucediera. La observaba con rabia contenida mientras ella sonreía, ignorante de la trampa en la que había caído. Durante semanas, Gabriel se fue ganando la confianza de Paula, y eran más frecuentes las salidas de ambos. Yo solo esperaba la señal acordada. Y llegó. A la 3ª semana recibí un mensaje de Gabriel, corto, directo, contundente. La princesa está coronada. Era la señal que había esperado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía cómo sentirme, aunque debo admitir que algo en mí sintió paz y justicia. Esa frase solo la podía recibir cuando Gabriel me asegurara que había sostenido intimidad con Paula en repetidas ocasiones, sin protección. Si se preguntan si fue un embarazo, no lo fue. Eso hubiera sido un premio en comparación de lo que se había ganado. Gabriel se encargó de documentar bien las evidencias y pues procedí a realizar el pago correspondiente y simplemente esperé 4 largos años. Sí, 4 años en los que me alejé de mi familia, construí una nueva vida y me dediqué a sanar lo que quedaba de mí. Comencé un nuevo trabajo, me capacité, crecí profesionalmente y contra todo pronóstico, conocí a alguien más. Roman fue esa relación que me recordó lo bonito de los inicios, de las mariposas en el estómago y las risas espontáneas. Con él aprendí a proteger mis relaciones sentimentales, a poner límites y, por primera vez, a sentirme amada sin miedo. Me fue bien. No hay planes de boda, ni promesas eternas,
Pero créanme que disfruto cada día de esta nueva etapa, libre de las cadenas del pasado. Supongo que esto es lo más parecido a un final feliz. Pero si se preguntan qué pasó después de esos 4 largos años, bueno, solo puedo decir que la vida, el karma o el simple destino siempre encuentra la manera de poner a cada quien en su lugar. Gabriel siguió con su vida. Nunca fue un hombre de quedarse en un solo lugar o con una sola mujer. Su fama de promiscuo creció con los años y con ella vinieron las consecuencias. 4 años después, me enteré por casualidad. Una de esas noticias que te caen como un rayo en un día soleado. Paula había comenzado a enfermarse. Al principio pequeños síntomas, visitas al médico esporádicas, molestias que nadie lograba explicarle. Pero la verdadera pesadilla, cayó sobre ella como una losa pesada. Se enteró tarde, muy tarde. Lo que alguna vez pensó que fue una conquista, el premio a su superioridad, había sido su sentencia. Paula había contraído algo que cambiaría su vida para siempre. No necesito decir qué fue, pero era una de esas cosas con las que aprendes a vivir, sí, pero también te recuerdan cada día que el final siempre está ahí, acechando. Retrovirales, medicación de por vida, controles médicos constantes. El brillo arrogante de Paula comenzó a apagarse lentamente. Así es, su sangre ahora estaba infectada y para eso aún no hay cura. Ya no era la misma. Sus risas ya no llenaban las habitaciones. Sus miradas ya no desafiaban a nadie. Porque ahora, la única batalla que tenía era contra su propio cuerpo. Nunca fui a buscarla. No hice falta. Me enteré por terceros, por conocidos que no podían creer que la invencible Paula, la que todo lo lograba, la que todo lo tomaba, ahora estaba perdiendo lentamente lo que más amaba, su libertad y su poder. ¿Me arrepiento? No, porque ella me enseñó que hay batallas que solo se ganan de pie y que algunas guerras se ganan con paciencia. Y esa fue mi victoria más grande. Hoy camino en paz. Y si algo aprendí de todo esto es que el tiempo pone todo en su lugar y que a veces la venganza más dulce es la que nunca tienes que ejecutar con tus propias manos. La vida siguió. Los días se volvieron semanas y las semanas años. Pero hay heridas que, aunque sanan, nunca desaparecen por completo. A veces me despierto en medio de la noche, recordando cada una de esas escenas en las que Paula me destrozó sin piedad, en las que su risa quedaba grabada como un eco insoportable en mi mente. Y sin embargo, sonrío. Porque al final, el universo le dio la única lección que ni yo, ni nadie, pudo darle jamás. Paula, la mujer que vivía para humillarme, que se alimentaba de mi sufrimiento, hoy vive encadenada a una verdad que no puede borrar. La misma boca que me escupió insultos y risas crueles, ahora toma pastillas todos los días para mantenerse con vida. La misma mirada altiva con la que me veía por encima del hombro, ahora se pierde en la nada, buscando una salida que ya no existe. Me enteré que, tras el diagnóstico, Paula intentó buscar a Gabriel, desesperada, suplicante, pero Gabriel había desaparecido como el humo, como siempre lo hizo. La dejó sola. Y esa soledad, esa fue su verdadera condena. El círculo se cerró de la forma más irónica y cruel posible. Porque mientras yo, la que siempre fue la sombra, la que ella pisoteó cada vez que pudo, hoy camino en libertad, ella vive condenada a un recordatorio diario de su miseria. Nunca busqué venganza mortal. Solo quise que sintiera en carne viva lo que significa perderlo todo, y el destino se encargó de darme más de lo que jamás imaginé. Hoy miro hacia atrás y no siento odio, no siento rencor. Siento compasión, sí, compasión por una mujer que nunca supo amar a nadie, ni siquiera a sí misma. Y créanme, no hay peor condena en esta vida que ser prisionera de tus propios pecados. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que mientras Paula,
Envejece prematuramente luchando contra su enfermedad. Yo sonrío al lado de un hombre que me ama, con una vida que construí sola, sin deberle nada a nadie. Libre. Dicen que la venganza se sirve en plato frío, pero lo que nadie te dice es que el mejor sabor es cuando ya ni siquiera la necesitas. Paula, fuiste mi peor pesadilla, pero también fuiste la razón por la que hoy soy la mujer que soy. Y esa es la última lección que jamás olvidarás. Porque mientras tú simplemente sobrevives, yo estoy viva.